Continuamos con La Noche. El mismo día de su posesión como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022, Iván Duque anunció un paquete de iniciativas legislativas anticorrupción. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Son 4 las iniciativas que fueron radicadas ante el Congreso, compuestas por 3 actos legislativos y un proyecto de ley. En cuanto al proyecto, es el que busca establecer el uso obligatorio de los pliegos tipo en todas las entidades gubernamentales de orden nacional y territorial. Dentro de los actos legislativos están uno que limita a 3 periodos la elección de los miembros de las corporaciones públicas y el que crea la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado, y vamos a limitar a no más de 3 periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular. Pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. Precisamente este último punto del paquete anticorrupción anunciado por el mandatario en su discurso de posesión, que refiere al acto legislativo que obliga a levantar la reserva de la declaración de renta, generó de entrada una controversia sobre los posibles alcances del articulado. No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del público o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Juanita Gubertus, representante a la Cámara, agosto 13 de 2018. Ojo, proyecto de reforma constitucional del gobierno contra la corrupción elimina la posibilidad de que excombatientes de la guerrilla y de los paramilitares y los miembros de fuerzas militares que hayan cometido delitos se reincorporen en instituciones del Estado, descuido o mico. El Ministerio del Interior retiró dicho proyecto para evitar, según aclaró, malas interpretaciones y procedió a agregarle una transcripción del Acto Legislativo 01 de 2017 que dio vida a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Y de inmediato el gobierno radicó de nuevo el proyecto. A juicio del Ejecutivo, la iniciativa no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados, sino extender la obligación que tiene el servidor público de presentar copia de la declaración de renta para que no sea por una vez, sino anualmente. Estamos con la senadora Angélica Lozano y con la senadora Paloma Valencia analizando estas 2 iniciativas. Por un lado la consulta anticorrupción y por el otro lado este paquete legislativo que ha presentado el mandatario colombiano Iván Duque. Senadora Paloma Valencia, en el bloque anterior la senadora Angélica Lozano planteaba un punto bien importante y es que durante todos estos años pasados se han presentado proyectos para luchar contra la corrupción y que ninguno de estos proyectos ha sido aprobado por el Congreso. ¿Qué le hace creer en ese momento al Partido Centro Democrático que esa situación va a cambiar con estos proyectos de ley y estas reformas constitucionales que presentó el mandatario Iván Duque? Bueno, lo primero es que yo creo que definitivamente los proyectos anticorrupción no los ha radicado el partido de gobierno. Los hemos radicado partidos, en el caso de los verdes, pues que estaban en una posición casi de coalición con el gobierno, pero en muchos temas no, y la oposición que éramos nosotros. Entonces es evidente que esos proyectos pues no tenían muchas posibilidades de avanzar. Una cosa distinta es cuando un gobierno, en el inicio del gobierno, decide presentarlos, porque ahí tiene toda la fuerza que le ha dado su elección y todas las posibilidades de que esos proyectos que se presentan salgan adelante. Es muy diferente un proyecto presentado por la oposición a un proyecto presentado por el presidente recién elegido por más de 10 millones de colombianos. Creo que eso
Eso es lo que cambia la situación que vivíamos antes frente a lo que vivimos ahora. Senadora Angélica Lozano, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que estos proyectos de ley, estas reformas constitucionales, podrán ser aprobadas por el Congreso? ¿Existe ese ambiente político? Pues el gobierno presentó 2 proyectos, nosotros los vamos a apoyar. No solo porque coincidimos, porque son útiles para el país. La gran pregunta es otros, por ejemplo, el proyecto antimermelada que hundió a este Congreso sin ni siquiera rendir ponencia, proyecto del que fue coautor el entonces senador Iván Duque, hoy presidente, Paloma, que presentó otro proyecto también de iniciativa del gasto de congresistas. Ese proyecto no lo radicó el presidente, el antimermelada, o el que hace que los colombianos puedan saber todo lo que hace, qué proyectos presenta, debates, qué lobistas atiende, a quién promueve a un cargo burocrático. Los congresistas, esos 2 proyectos no los presentó y esos 2 proyectos no hay ni riesgos de que los apruebe el Congreso. ¿Por qué? Porque le quita poder de negociación y casi que de extorsión al Congreso. Yo creo y yo celebro la decisión y como pretende y va a gobernar el señor presidente Duque de no mermelada. El reto es que aquí institucionalicemos las reglas, porque después cuando venga otro presidente eso puede echarse para atrás. Si simplemente es una buena práctica, cuando cambie el presidente puede perderse. Le doy el ejemplo, Antanas Mockus como alcalde gobernó distinto y el Consejo le negó N veces sus proyectos y no importa, él no aflojó ni les dio y fue un muy buen alcalde. Después vino un Samuel Moreno. Entonces la importancia es que además del buen ejemplo que va a dar el presidente Duque, yo le creo y en eso pueden contar con la oposición del Verde. El problema no va a ser la oposición del Verde, el problema va a ser esa coalición de liberales, conservadores y Cambio Radical. La misma coalición de Santos está ahora con el presidente Duque. Ahí es donde yo veo la complejidad de ese tipo de proyectos. Por eso no podemos perder la oportunidad de imponérselos a este Congreso o a cualquier Congreso, porque nunca van a permitir estos avances. Paloma lo sabe, Paloma los conoce, los ha visto. Entonces, sin problema, mi invitación es a abrir el corazón y a sacar adelante estos proyectos, pero no perdamos una oportunidad de imponerle a la clase política que siempre piensa en el CBY y en cómo se mantienen en el curubito mientras los ciudadanos están sudándola día a día, y no me refiero simplemente al sueldo, sino a la rendición de cuentas, a la posibilidad de que la gente sepa y controle lo que se hace acá. Hay un punto en particular, eso se lo quiero preguntar primero a la senadora Paloma Valencia, y es el que tiene que ver con reducir el sueldo de los congresistas. Es una medida que pues muchos han calificado que es importante, pero también han calificado que es popular, teniendo en cuenta el efecto real que puede tener sobre la corrupción. Senadora Paloma, ¿usted cree que una medida como esta puede acabar con la corrupción? Yo creo que es una medida importante, porque es que en la ciudadanía le molesta mucho esa diferencia entre el salario mínimo y los ingresos de los congresistas, de los magistrados, de los directores de agencias, de los directores de todos los grandes institutos, de los procuradores. Yo creo que todo eso tiene que tener un límite. En un país, además, que tiene un gran problema fiscal, es importante empezar a cortar los salarios altos para que no haya que hacer recortes de personal, para que la plata nos alcance para las cosas que necesitamos. Yo creo que esa es una muy buena iniciativa. Nosotros presentamos 2 proyectos sobre congelamiento del salario de los congresistas y de los altos funcionarios, por una razón, porque bajarlo de un tacazo puede generar muchas dificultades. Eso va a exigir una reforma constitucional, para lo cual la consulta es absolutamente inoficiosa, porque las consultas no pueden cambiar la Constitución. Pero ese es un tema que tenemos que hacer, aunque sea congelándolo, porque la inflación termina por bajarlo en los 4 años más o menos un 20%. Entonces, ahí estaríamos llegando a algo similar. Yo lo que quiero decir, y en lo que coincido con la senadora Angélica, es que es una buena oportunidad para que los colombianos votemos, para que los colombianos expresemos nuestro descontento con la corrupción e invitar a la ciudadanía a votarlo, porque es que
Yo, independientemente de todas las consideraciones, creo que las causas que son buenas hay que apoyarlas y luchar contra la corrupción es bueno. Yo tengo 1000 reparos sobre algunos de los textos. El proyecto antimermelada, por ejemplo, que yo fui la primera persona que lo presentó en el Congreso, lo que nosotros decíamos es devuélvale al Congreso la iniciativa del gasto para que el Congreso debata cómo se debe gastar la plata. Nuestro presidente Iván Duque tiene un compromiso y es que las partidas presupuestales, es decir, cómo se va a invertir la plata en las regiones, va a quedar discriminada hasta el último centavo en el presupuesto general de la Nación. ¿Eso qué implica? Que no va a haber congresistas negociando con ministros a puerta cerrada, sino que en el Congreso vamos a debatir todos, incluyendo la senadora Angélica, los senadores de oposición, cuáles son las prioridades de inversión del país. Creo que esas son las grandes transformaciones, pero coincido, eso hay que dejarlo en reglas para que sea obligatorio para todos los gobiernos que sigan. Senadora Angélica Lozano, sobre este punto en particular, creo que es uno de los más llamativos de esta consulta anticorrupción. Digo llamativos porque es de los que más consenso genera en diferentes sectores de opinión, inclusive en antípodas políticas, que es reducir el sueldo de los congresistas. ¿Es esta una medida efectiva para luchar contra la corrupción, senadora? Yo aprovecho para aclarar, el punto 1, bajar de 40 salarios mínimos a 25, es una medida de equidad, no de anticorrupción, es de equidad. Resulta que el 52% de los colombianos percibe, se gana hasta un salario mínimo, 750.000 pesos. Muchos están ganándose 300, 400.000 pesos, están en el rebusque más bárbaro. Repito, 52% ganan máximo un salario mínimo. Hay un 28% adicional que gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, el 80% de los colombianos vive con menos de 2 salarios mínimos. Pero en el curubito estamos aquí los del Congreso. Esto es una desproporción, ganar 40 salarios mínimos solo pasa en Colombia. Le doy un ejemplo, Holanda, un país europeo desarrollado, altamente equitativo. Un congresista hoy gana 6.000 euros. Yo vi el recibo de pago, 6.000 euros. Y el salario mínimo en ese país es de 1.000 euros. Y eso, que lo que más ganan es como 1.500. El mínimo raso 1.000. Es decir, hay una diferencia de 6. Es absurdo, si ustedes multiplican 6.000 euros que ganan hoy en Holanda, lo multiplican al cambio, que son 3.250 pesos por euro, terminamos ganando más nosotros, Paloma y yo, que vivimos en pesos, ganamos más que los congresistas holandeses. Eso es una desproporción, eso solo pasa en un país inequitativo como el nuestro. Y a eso se suma una lógica donde se toman decisiones absurdas. Paloma vio subir el IVA del 16 al 19% en 58 segundos. Sí, ¿por qué se toman esas decisiones? Por la desconexión absoluta con lo que pasa en la realidad. Entonces este es un punto muy importante, es un punto de equidad. Los otros 6 puntos son medidas puntuales contra la corrupción. Pues senadora, se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecerle a ambas que nos hayan acompañado. Senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, gracias por haber participado en este programa en medio de las actividades que ustedes dos tienen en el Congreso. Muchas gracias, senadora Paloma. Gracias, Jefferson. Invitar a la ciudadanía a votar, a confiar en esa consulta y a apoyar a nuestro presidente Duque para que podamos sacar todas las reformas que le permitan a los colombianos sentir que estamos trabajando para limpiar la política. Ese es el propósito de Iván Duque y es el propósito que nos une hoy con la senadora Angélica y con tantos compatriotas para defender lo que es de todos, el patrimonio nacional. Senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, promotora de esta consulta también anticorrupción, muchas gracias por habernos acompañado. 7 veces sí. Esa es mi invitación. Voten 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Gente tan distinta como Paloma y como yo podemos ponernos de acuerdo en valorar estos cambios claves. Jamás el Congreso los va a aprobar por su iniciativa. Puede aprobar algunos, así que no perdamos la papaya de ponerle estate quieto. 7 veces sí. No lo deje pasar y no nos quedemos en opiniones de fulano y sutano. Lo que está en juego es el país, no si me cae bien el uno o el otro. Senadora, muchas gracias. Vamos a marcar una última pausa a comercial. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, opinando con el hashtag numeral La Noche Anticorrupción y respondiendo a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Cuál es su opinión frente a la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto que se realizará en Colombia?
Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos leyendo sus opiniones. Ya regresamos con La Noche.